Bienvenidos al avance del capítulo 161 de la telenovela Lo que la vida me robó. Alejandro se presenta delante de Pedro y le informa que ya despertó del coma. Él se sorprende mucho, pero le dice que lo mejor era que se hubiera podrido en una cama porque lo que le espera a partir de ahora será un infierno. Alejandro le responde que no le tiene miedo y esta vez se va a defender. Pedro saca un arma y se la coloca en la frente. Dimitrio sigue esperando una respuesta a la propuesta de matrimonio. Mónica le dice que se siente muy traicionada por haberse acostado con Josefina. Alejandro se retira dejando a Pedro muy enojado. Por su parte, Nadia le reclama porque debió permanecer oculto. Alejandro le pide que no se preocupe, además le asegura que muy pronto podrá estar con Víctor, ya que hará todo lo posible por mandar a Pedro Medina a la cárcel. En ese momento llega Pedro y le pide a Alejandro que se vaya de su casa. Esmeralda también hace lo mismo con Refugio, lo echa de la habitación y le pide que jamás regrese, ya que ni su hijo ni ella lo necesitan. Él le ruega que le permita estar cerca de su hijo, ella no se lo permite. El pobre Refugio se ve muy mal, pero le toca irse. Monse le pregunta a Esmeralda que por qué está así. Ella le responde que Refugio le pegó los cuernos con Mónica. Ella se sorprende mucho. Dimitrio le dice a Mónica que la ama y le pide nuevamente que sea su esposa. Ella acepta y se dan un beso. Graciela le dice a doña Rosario que no tiene la culpa de lo que le pasó a Alejandro. Ella le asegura que por su denuncia, su hijo estuvo al borde de la muerte y desapareció 7 años. Graciela groseramente le dice que ya retractó su declaración y ahora va a apoyar a Alejandro con Montserrat. Doña Rosario le dice que si su arrepentimiento es sincero, debe renunciar a la herencia de Benjamín Almonte. En ese momento llega Carlota e interrumpe todo. Monse le pregunta a Esmeralda si piensa perdonar a Refugio. Ella le pregunta qué haría en su lugar. Ella le responde que no sabe qué decirle ya que le fue infiel a José Luis por estar con Alejandro. Esmeralda finge que le sorprende que Alejandro esté vivo. Monse le pide que no lo haga ya que sabe muy bien que José Luis la envió a sacarle información. Ella le pide perdón por hacer eso. Montserrat la perdona pero le pide que no vuelva a hacer algo en su contra. Pedro insulta al juez porque dejó en libertad a Alejandro. Él le responde que es el juez y sus decisiones no deben ser aprobadas por nadie. Además, le informa que ya se enteró de la falsificación del testamento de Benjamín y si comprueba que está involucrado lo enviará a la cárcel. Alejandro llega a la casa de José Luis. Lauro corre hacia él. José Luis le pide que no pise su casa y si quiere ver al niño que llame y Rosario se lo lleva. Alejandro le dice que solo fue para decirle que él mismo se presentó con Pedro Medina y le dijo que está vivo y que se encuentra en Agua Azul. Pedro le dice al juez que no tiene nada que ver con Sandro. Él le responde que eso se está investigando y nuevamente lo amenaza. Alejandro se lleva al niño. José Luis amenaza nuevamente a Montserrat con matar al amor de su vida. Por su parte, Montserrat llama a Alejandro desde su habitación y le dice que lo ama mucho. Además, le recuerda que la camioneta donde está es suya y que está sincronizada con su celular para ponerse en contacto cuando quieran. Mónica llega a la habitación de Esmeralda. Ella le explica que se le ofreció a Refugio por venganza de Dimitrio, pero este la rechazó por no querer engañar a su esposa. Esmeralda queda algo confundida. Mónica le dice a Refugio que habló con Esmeralda y le dijo la verdad. Luego le pide que vaya a hablar con ella. En ese momento llega José Luis y felicita a Refugio. Él le cuenta que está muy triste porque está a punto de perder a Esmeralda. José Luis le pregunta qué pasó. Él le cuenta lo sucedido. José Luis aprovecha el momento y le cuenta que encontró a Montserrat con Alejandro. Refugio siente mucha tristeza. José Luis trata de hablar con Esmeralda, pero ella le deja claro que no quiere ver a Refugio. Doña Rosario le dice a su hijo que por hablar con Pedro ahora tiene 2 enemigos, incluyendo a María. Él le responde que no cree que María haga algo en su contra. Ella confiesa que fue ella quien le dijo a José Luis que estaba con Montserrat en el hotel. Por su parte, María tiene el testamento en sus manos y llama a una persona para decirle que ya tiene todo listo para dar el siguiente paso en su plan de separar a Alejandro de Montserrat. Nadia y Pedro llegan a la casa de José Luis. Monse le confiesa a su amiga que siente mucha decepción por José Luis.
Ella le responde que su obsesión ha roto todas las barreras y se puede convertir en una tragedia. Pedro le dice a José Luis que fue a su casa para preguntarle si matará a Alejandro o lo hace él. José Luis exclama que él personalmente se encargará de Alejandro, pero no le quitará la vida, así que le prohíbe hacer algo en su contra. Pedro se enoja y lo trata de cobarde. José Luis nuevamente lo amenaza y le prohíbe hacer algo en contra de Alejandro o de Víctor. Graciela llega a la casa de María, así que ella es la cómplice para separar a Alejandro de Montserrat. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.